Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí con ustedes, dándole gracias a Dios, primeramente por la oportunidad que me brinda de poderme reunir acá con ustedes y poder llevarle esta palabra a ustedes de parte de Dios. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El salmista se encontraba en una situación muy difícil. Este es un salmo escrito por David en una de las situaciones más complicadas que él tuvo que vivir, y fue cuando él pecó contra Dios al quitarle la mujer a uno de sus soldados. Y no solo eso, sino que fue cómplice, o sea, decidió quitarle la vida a esa persona para quedarse con su esposa. Fue un error muy, muy difícil, muy grave, que el salmista David o el rey David cometió en ese entonces. Pasado un año, David se da cuenta de su pecado porque un amigo, Jonatán, le da a entender que él había cometido un grave error y que había cometido un pecado muy grande delante de Dios. Y es cuando David empieza a reconocer la magnitud del pecado que había cometido y empieza a rogarle al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es necesario que nosotros tengamos consciente nuestras acciones, nuestras actitudes, y podamos también tener un corazón arrepentido. Podamos también llegar al punto de que Dios nos muestre nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras necesidades. El rey no había entendido la magnitud de su pecado. Él pensó que con matar al soldado, al esposo de Betsabé, y quedarse con ella porque le gustaba, era normal porque era rey. Y como rey pensaba que podía hacer muchas cosas. Pero yo quiero que sepas que hay cosas que a Dios no le agradan. Y que aunque nosotros pensemos que están bien y que nada pasa, tienen consecuencias, y consecuencias muy grandes. Como lo vemos en este pasaje del rey. Porque la palabra de Dios dice que el rey empieza a clamar: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi maldad y mi pecado está delante de ti. Porque contra ti solo he pecado. Solo contra Dios se puede pecar. Solo delante de Él se puede pecar. Y Él le dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has abatido. Cuando cometemos errores, cuando hay consecuencias en nuestra vida, nos enfermamos, nos entristecemos,
y empezamos a sentir que ese gozo de la salvación ya no está en nuestra vida. Empezamos a sentir que hay dolor en nuestro corazón porque hemos ofendido a ese Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Y Él empieza a clamar y a decir: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Es necesario que sintamos el gozo de la salvación en nuestra vida. Es necesario que sintamos que la presencia de Dios habita en nuestra vida y que Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha restaurado. Hoy te invito a que te examines y le digas: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y si he pecado contra ti, límpiame y seré limpio. Si he pecado contra ti, Señor, lávame y seré más blanco. David se considera un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me atrevería a pensar que es porque fue un hombre que reconoció su pecado. Fue un hombre que cuando reconoció que había pecados, supo tocar el corazón de Dios, supo llegarle al corazón a Dios y supo desnudar su alma delante de Dios y pedirle misericordia al Señor, pedirle a Dios liberación. Reconoció quién era su libertador, reconoció que sin Él no podía seguir, reconoció que fuera de Él no iba a ser nadie. Y la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios sabe que todos nos equivocamos y como humanos tenemos errores, pero no hay más algo grande que a Dios le agrade. No hay algo más maravilloso que Dios admire del ser humano, y es que reconozca su pecado, que reconozca que sin Dios no es nadie, que reconozca que Él es quien nos limpia, nos levanta y nos restaura. Dios les bendiga y sigamos adelante, sigamos creciendo en el Señor, sigamos confiando en que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder que está siempre con nosotros para ayudarnos en cualquier sea nuestra necesidad.